Por esta invitación. Es un agrado, es un honor estar con ustedes hoy. Estoy muy agradecido en particular con la amiga y colega Bettina por organizar este evento maravilloso. Entonces, vamos a empezar. Mm, Todos los seres humanos perciben subjetivamente el cambio. La percepción de una condición de permanencia incluso es una excepción en la existencia cognitiva humana. Ya en la propiocepción del cuerpo, uno se da cuenta que la mutación es continua y la estabilidad infrecuente. Como estudiosos y estudiosas, a menudo buscamos que nuestros cuerpos permanezcan inmutables delante de un escritorio, mientras que nuestras mentes elaboran el pensamiento y nuestras manos teclean su verbalización. Pero pesados esfuerzos son necesarios para mantener esta concentración y no distraerse con el sobrevenir del hambre, de la sed, del sueño, del cosquilleo a la nariz, del picor a la pierna, de los muslos que empiezan a doler a causa de su estasis prolongada. Muchos héroes de la literatura y de la filosofía incluso fueron maestros y mártires de la inmovilidad del cuerpo. Santo Tomás de Aquino, que los compañeros de estudios apodaban el buey mudo, no solamente por su tamaño, sino también por su capacidad de inmovilizarse durante horas en la meditación teológica. Gustave Flaubert, que permanecía sentado días enteros en busca de la frase perfecta y por eso se volvía objeto de odio per antonomasia de la estética dinámica de Nietzsche. Filósofos sistemáticos de varias épocas, desde Kant hasta el japonés Kitaro Nishida, cuya existencia era tan estática y regulada que el primero detestaba el sudor como signo de un movimiento corpóreo excesivo y el segundo limitaba sus desplazamientos cotidianos a un recorrido tan rutinario que en Kioto acabó con el apodo de Ruta de los Filósofos. En muchas tradiciones religiosas es exactamente a través de una inmovilidad extraordinaria y torturadora que se puede imponer el silencio al cuerpo, liberar el alma de su prisión y fundirse místicamente con la trascendencia. Este era el desafío de los estilitas y de los dendritas, que enfatizaban el martirio estático de sus cuerpos al ponerse durante días encima, respectivamente, de las columnas y de los árboles. Igualmente, la tolerancia de la inmovilidad prolongada es esencial en la filosofía del yoga, así como en muchas culturas espirituales del Asia, hasta llegar al extremo de los santos jainistas que se dejan devorar por los bichos sin mover un muslo. Elias Canetti, en la novela Auto da Fe de 1935, describe con excelente autoironía el perjuicio del hombre de letras contra el movimiento del cuerpo. El sinólogo Peter Kien mortifica sus deseos de sueño recordando cómo los antiguos sabios chinos durante los estudios se volcaban encima agua helada para alejar el cansancio. En la novela, la ruptura de este severo régimen de falta de movimiento corpóreo se debe a la llegada de una sirvienta cuyo cuerpo abundante provoca el deseo del estudioso, lo empuja a casarse y destruye para siempre su vida de silencio e inmovilidad. La personificación femenina de la fuerza que obliga al sabio al movimiento y lo distrae de su concentración sufre de un perjuicio de género, pero parece en línea con una axiología que caracteriza muchas culturas en las que la resistencia al cambio corpóreo, atributo esencialmente masculino, se opone a la subversión femenina de los equilibrios físicos y mentales. Esta oposición, sin embargo, no concierne solamente la axiología de género, sino dos visiones alternativas acerca del cuerpo, del espíritu y del movimiento. En las religiones hay estrategias alternativas para atañer la trascendencia, las cuales estriban no en la inmovilidad absoluta, sino en el movimiento desenfrenado y continuo, por ejemplo, en las piruetas místicas de los derviches, en los bailes frenéticos de las cofradías sufís del sur del Irán o en las músicas de las de Marruecos y Senegal. Como se ha recordado antes, en filosofía también no todos los pensadores han sido partidarios de la inmovilidad
Y no solamente los que, como Heráclito, concibieron el ser como sometido a un flujo perpetuo, una filosofía del panterrey en oposición a la que Platón desarrolló su filosofía de las formas ideales, sino también los que identificaron el pensamiento con la acción corpórea hasta violenta. Nietzsche detestaba tanto el escritor sentado Flaubert como el pensador sentado Pascal. Para este, todos los problemas empezaban a no quedarse en su propia habitación. Para Nietzsche, al revés, como se lee en el aforismo 34, en el ocaso de los ídolos, nur die ergangenen Gedanken haben Wert. Solamente los pensamientos ganados al andar tienen valor. Análogamente, la historia de la literatura está repleta de escritores que, al opuesto de Flaubert, exaltaban la relación entre escritura y acción y que incluso, como Victor Hugo o Ernest Hemingway, no escribían sentados, sino en pie, delante de un alto escritorio o de una máquina de escribir puesta encima de una nevera. Esta tensión axiológica entre ideologías de la inmovilidad y ideologías del movimiento no es totalmente caótica, sino se organiza según unos patrones estructurales y temáticos. Uno de estos patrones es sin duda cronológico, y sobre todo con la época moderna y aún más con el origen de la posmodernidad en el siglo XX, que en la filosofía y en las artes se enfatiza de manera creciente el valor del cambio, del desequilibrio, hasta del caos como condición necesaria para desarrollar plenamente el espíritu. En el citado aforismo 34, Nietzsche invitaba a sus lectores a un pensamiento danzante, tanzen können mit den Füßen, mit den Begriffen, mit den Worten. Se puede danzar con los pies, con los conceptos, con las palabras. Lo mismo dígase de la literatura. Es probablemente con el descubrimiento y la invención al principio de la modernidad de un sujeto a la vez central y frágil que el cambio corpóreo se manifiesta como expresión necesaria de un espíritu igualmente mudable, y no solamente en el estereotipo misógino de la volubilidad femenina, sino consubstancialmente en todos los seres humanos. Los autores a caballo entre el equilibrio del Renacimiento y la revolución copernicana de la Edad Moderna se dan cuenta del carácter trágico del fracaso de la inmovilidad. Se trata de uno de los temas centrales en las novelas ejemplares de Cervantes, por ejemplo, y es el asunto filosófico fundamental en la filosofía moderna de Montaigne. Como escribía el gran pensador francés en los ensayos, les autres forment l'homme, je le récite, et elles représentent un particulier bien mal formé, et lequel, si j'avais à façonner de nouveau, je ferais vraiment bien autre qu'il n'est. Mais oui, c'est fait. Or, les traits de ma peinture ne faut voir point, quoi qu'ils s'échangent et diversifient. Los tratos de la pintura que retratan al hombre mudan y se diversifican, como si Montaigne hubiera ideado una especie de cinematógrafo ante litteram, cual instrumento indispensable para fijar una humanidad de perenne mutabilidad. En segundo lugar, los patrones de esta axiología incluyen también una oposición entre seguridad y riesgo. El cuerpo inmóvil se sustrae al caos del mundo, pero sobre todo a partir del siglo XX, la inmersión corpórea en este caos se considera más y más como imprescindible para desencadenar la creatividad. Quizás no haya manifestación más perturbadora de esta revancha postmoderna del cuerpo que en el teatro y sobre todo en Artaud, el cual en varios de sus escritos, pero sobre todo en El teatro y su doble de 1938, exhorta a una liberación del cuerpo teatral de la letra del texto, a una emancipación del movimiento, de la fijación, de la fijeza del lenguaje. No es una pura casualidad que en el siglo XX los dos héroes del cuerpo libre de la prisión del estereotipo, Nietzsche en filosofía y Artaud en el teatro, hayan compartido también el precio de esta liberación con la deriva estética y existencial de su insensatez. La tensión axiológica entre cuerpo inmóvil y cuerpo en movimiento también se estructura en relación al lenguaje. Es este, de hecho, el dispositivo esencial a través del cual los individuos enredados en unas culturas procuran atribuir una forma fija al flujo constante de sus cuerpos. Si ya Montaigne había intuido la dificultad de retratar
al espíritu humano en su dimensión fluida en relación a la mutabilidad del cuerpo y de su entorno, esta paradoja explota en el siglo de la posmodernidad, como subrayan de perspectivas comparables los grandes sacerdotes de esta axiología en la segunda mitad del siglo XX. Por un lado, Roland Barthes, en El placer del texto, 1973, escribía con su consueta elegancia: Nous ne sommes pas assez subtils pour apercevoir l'écoulement probablement absolu du devenir. Le permanent n'existe que grâce à nos organes grossiers qui résument et ramènent les choses à des plans communs, alors que rien n'existe sous cette forme. L'arbre est à chaque instant une chose neuve. Nous affirmons la forme parce que nous ne saisissons pas la subtilité d'un mouvement absolu. Nosotros no somos capaces de percibir el flujo probablemente absoluto del devenir. Tenemos que fijarlo en formas semióticas y, en primer lugar, en la lengua. La lengua ofrece al cuerpo un simulacro de estabilidad. Resucitar la fuerza del cuerpo a partir del estereotipo necesita entonces un movimiento logoclástico cuya filosofía en la posmodernidad nadie ha elaborado de manera más profundizada que Derrida. Comentando justamente el texto de El théâtre y su doble de Artaud, Derrida proponía que la première urgence d'un théâtre inorganique, c'est l'émancipation à l'égard du texte. Bien qu'on en trouve le rigoureux système que dans les théâtres sont doubles, la protestation contre la lettre avait été depuis toujours le premier souci d'Artaud. Protestation contre la lettre morte qui s'absente loin du souffle et de la chair. Artaud avait d'abord rêvé d'une graphie qui ne partit point à la dérive, d'une inscription non séparée, incarnation de la lettre et tatouage cinglant. La primera urgencia de un teatro inorgánico es la emancipación del texto. Mucha de la filosofía de Derrida se desenvuelve alrededor de esta necesidad de liberar el libre fluir del sentido de la prisión del logocentrismo. En el siglo XX, sin embargo, este combate no es solamente filosófico, sino también artístico y concierne tanto el teatro de Artaud como los esfuerzos de aquellos artistas que en el dramático pasaje de la pintura a la fotografía y de la fotografía al cine, se dan cuenta que las imágenes también pueden ser una prisión que frustra el flujo incesante del cuerpo y del mundo. Como ha subrayado el semiólogo italiano Ruggero Pierantoni en el ensayo Forma Fluens de 1999 sobre la representación del movimiento en la ciencia, en la técnica y en el arte, toda la historia occidental de la representación se puede reinterpretar como un gigantesco esfuerzo, como un esfuerzo gigante para resolver el problema de cómo capturar con dispositivos imperfectos, la pintura o la escultura, el flujo imparable de las formas. Los relatos griegos y latinos sobre los pintores míticos del arte clásico a menudo evocan la lucha titánica de estos artistas contra los límites de sus medios. El libro 35 de la Historia Natural de Plinio el Viejo relata un episodio en la vida del pintor Protógenes, uno de los más grandes, pero también uno de los más melindrosos de la tradición artística occidental. Al pintar lo que se considera su obra más acabada, una imagen de Yáliso, rey de la isla de Rodas, el artista quedó perfectamente satisfecho con todos los aspectos de la pintura, a excepción de un solo elemento, es decir, la espuma en el hocico de un perro representado en ella, hocico que había sido pintado demasiado perfecto para parecer natural, parecía artificial. Desesperado por pintar otra y otra vez el mismo detalle sin éxito, Protógenes finalmente arrojó una esponja a la pintura y la mancha irregular que produjo el gesto dejó una espuma perfectamente espontánea pintada sobre la representación del hocico del perro. El gesto irracional resultó tan efectivo que se convirtió en una técnica convencional para la producción de imágenes aleatorias. Más tarde, como lo señala Plinio, Nealces utilizó el mismo recurso para pintar espuma en la boca de un caballo. El episodio, que debe categorizarse como una de las innumerables leyendas de los artistas, sin embargo, revela un factor clave de la estética occidental que caracteriza su concepción de las artes, por lo menos desde los griegos. Por un lado, la anécdota sugiere que la creatividad humana encuentra límites intrínsecos en la imitación de la naturaleza. Ciertos aspectos de ella, como la espuma en el hocico de un perro, son tan infinitamente complejos que parecen caóticos.
Cualquier procedimiento de representación intencional y racional tiende a reducir esta complejidad en un simulacro simplificado de la misma, reemplazando así la idea y la imagen del caos con las de orden. Esa es la razón por la cual la única forma en que los artistas puedan representar el caos de la naturaleza es dejar que ese caos se represente a sí mismo. Los artistas pueden imitar el ludus nature, el capricho de la naturaleza, invitando a la naturaleza a jugar en su propia representación de ella. Las imágenes aleatorias resultan de una ideología ontológica que tiende constantemente a destacar dos dimensiones separadas en la realidad. Por una parte, la manifestación; por otro lado, una agencia que trabaja misteriosamente en otra dimensión, pero produce efectos en la manifestada. En la historia mítica del arte occidental, los artistas se enfrentan con la dificultad de representar lo caótico, lo aleatorio, lo imperfecto, y técnicamente desarrollan técnicas y estrategias para fijar en la obra una realidad infieri con sus características de movimiento y singularidad. No han sobrevivido pinturas de Protógenes, por lo tanto, es imposible saber cómo podría haber sido la espuma en la boca del perro de Gialiso. Podría decirse que el pintor griego anhelaba un efecto visual y artístico bastante similar al que la estética japonesa denomina wabi-sabi. Para que la representación pictórica de la espuma pareciera auténtica, no debía poseer las características de finitud, perfección y completitud que Protógenes alcanzaba tan hábilmente en sus obras. Para representar la perfección, la complejidad infinita e insondable de la naturaleza, había que dejar una cierta imperfección en la pintura. Una representación perfecta de la naturaleza debería haber contenido imperfección, pero las habilidades pictóricas de la meticulosidad de Protógenes no pudieron producirla. El gesto aleatorio de arrojar una esponja al cuadro encontró una solución natural a la debacle artística a través de la intervención de la natura ludens, de la naturaleza lúdica. La axiología entre una exaltación del flujo contra la forma y una defensa de la forma contra el flujo no concierne solo las religiones y la filosofía, sino las artes mismas. De hecho, la historia de las teorías estéticas occidentales también se caracteriza por un enfrentamiento a lo largo de los siglos entre artistas y teóricos que enfatizaban la necesidad de un realismo dinámico del arte y al revés, otros artistas y teóricos que propugnaban privilegiar una relación directa entre la creación artística y las supuestas formas trascendentales que subyacen al aparente hormigueo perceptivo de lo real. La primera tendencia se manifiesta en todo tipo de impresionismo y produce una ideología estética de la singularidad, mientras que la segunda es típica, por un lado, de todo platonismo artístico, por ejemplo, la pintura metafísica de Giorgio de Chirico; por otro lado, de toda representación técnica de lo real, especialmente a partir de la modernidad. En el ámbito de la representación del cuerpo, por ejemplo, la dialéctica entre lo antiguo, la anatomía artística, y lo nuevo, la anatomía científica, transpone una oposición epistemológica más abstracta entre universalidad y singularidad. Si pintores como Leonardo diseccionaban cadáveres genéricos para recomponerlos posteriormente a través del dibujo y sobre todo a través de la pintura en la singularidad de un cuerpo representado, anatomistas como Andreas van Bessel, a la inversa, dibujaban cuerpos individuales para representar visualmente la universalidad objetiva de la anatomía humana. La desaparición del color de la mayoría de los dibujos anatómicos del siglo XVII se debe ciertamente a los aspectos técnicos de la historia de la imprenta, pero también corresponde a una ideología visual según la cual los grabados anatómicos no deben, como las pinturas, resucitar un cuerpo a través del color de un encarnado, sino simplemente proponer una transcripción icónica del conocimiento verbal de la anatomía científica.
Me gustaría ahora compartir una imagen, pero creo que tengo problemas. Vamos a ver cómo se puede solucionar. Sí, es el problema que tiene esta plataforma con Firefox, que no... Vamos a ver si puedo cambiarlas. Bueno, voy a seguir y lo que voy a enviar es una imagen, pero es muy conocida, entonces seguramente ustedes se conocerán esta pintura, porque en ninguna de las obras visuales de la primera modernidad el escepticismo de los pintores hacia las técnicas de representación de los anatomistas es más provocativamente visible que en la famosa lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp de Rembrandt. El 16 de enero de 1632, en el Wagenbouw de Ámsterdam, el famoso cirujano holandés Nicolaes Tulp ejecutó la disección pública del cadáver de Adrian Adriansson, alias Aris Kind, un ladrón de 41 años que acababa de ser ahorcado. La disección fue parte de la lección pública de anatomía anual ofrecida por el gremio de cirujanos de Ámsterdam. Médicos, estudiantes de anatomía, académicos de varios países, así como curiosos, asistieron al espectáculo sentados en los bancos de la tribuna circular. El cadáver de Arisquint, su disección y el cirujano que lo ejecutó pronto se hubieran olvidado si Rembrandt, que entonces tenía 26 años, no los hubiese inmortalizado representándolos en una de sus pinturas más famosas y enigmáticas, actualmente en el Museo Mauritius en La Haya. Se han utilizado resmas de papel para desvelar el misterio de este lienzo, en el que un detalle en particular ha atraído la curiosidad aún insatisfecha de historiadores de arte, filósofos y simples espectadores. La mano izquierda del cadáver, cuyos tendones el forceps del doctor Tulp deja expuestos hasta el antebrazo, se ha representado erróneamente, a juzgar por la disposición de los huesos de las manos. De hecho, uno diría que se trata de una mano derecha. La fantasía hermenéutica de los intérpretes estalla a la vista de este cadáver con las manos derechas, ya que estalla en cualquier momento en que un doble inesperado se muestra en la imagen. Seguramente recordarán la reflexión de Heidegger sobre la aparición de un doble zapato en una pintura de Van Gogh y el comentario de Maya Shapiro y de Derrida sobre la misma interpretación. La hipótesis de un error debido a la ignorancia del pintor se ha descartado de inmediato. Rembrandt era un especialista infalible en cuestiones de anatomía humana. Además, sería difícil creer que una ignorancia tan grosera de la disciplina pudiera encontrar su lugar en una pintura que supuestamente la celebra. ¿Cuál es, por lo tanto, el significado de esta monstruosidad? Llama la atención que una brecha tan radical se manifieste entre la mirada del observador implícito de la imagen, o sea, la mirada que la pintura predispone gracias al dominio pictórico de Rembrandt, y las miradas de los observadores representados como simulacros del espectador en la escena pintada. Mientras que nuestra propia mirada se supone que debe ser capturada de inmediato por el detalle de antebrazo desollado, que nos atrae por su posición central en la estructura visual de la escena, por la brutalidad de la exposición de la carne y por su deformidad anatómica, los ojos de los observadores dentro de la escena, en cambio, ni siquiera miran al cadáver disecado. Está entre ellos, en el centro de la escena, lo rodean con sus propios cuerpos, sus gestos y sus caras. Sin embargo, permanece como invisible y ausente ante sus ojos.
¿Qué está mirando entonces? El doctor Tulp a la derecha no mira el cadáver. Con sus forceps arranca la piel, la separa de la carne para abrirla mejor y descubre su misterio interno, pero no dirige su mirada hacia él. En cambio, sus ojos están dirigiéndose al público, no tanto al que está más cerca, sino a la multitud de espectadores curiosos que llenan el anfiteatro a su alrededor. Los cuatro personajes a su derecha, el que tiene una hoja de notas en la mano y los otros tres que se inclinan hacia el cadáver, tampoco lo miran ni se corresponden con la mirada del doctor Tulp. Por el contrario, cuando estiran sus cuerpos hacia el centro de la escena, eso no es para observar mejor la carne disecada del ladrón, sino para leer mejor un volumen que el doctor Tulp, durante la disección, mantiene bien abierto a los pies del cadáver una copia del De Humani Corporis Fabrica de Andreas van Bessel, 1543. Entonces, para resumir, una pintura de Rembrandt que representa una lección de anatomía, que es un homenaje a esta disciplina, a esta ciencia en su primer desarrollo moderno, un cadáver, que es el cadáver de un ladrón que se acaba de ahorcar, que tiene un detalle anatómico monstruoso. O sea, cuando el doctor Tulp abre el antebrazo izquierdo de este cadáver con su bisturí, descubre que los tendones que están dentro de la mano son los tendones de una mano derecha. Pero lo más maravilloso es que mientras que Rembrandt organiza la pintura de manera que nosotros, los espectadores, miramos de inmediato hacia este detalle monstruoso de la mano del ladrón, este ladrón con dos manos derechas, los personajes que están representados en la pintura, el doctor Tulp, los asistentes, los observadores, el público de este espectáculo anatómico, no miran hacia el cadáver. Nadie mira el detalle monstruoso que está en la pintura. Y entonces habría que preguntarse por qué nadie mira este detalle, por qué el monstruoso aparece en el medio de la pintura, un cadáver con dos manos derechas, y ninguno de los personajes pintados en la escena mira hacia este detalle. Y bueno, la única solución es que la pintura sea una pintura irónica, o sea, que sea una afirmación del valor de la antigua anatomía de la pintura contra el valor de la moderna anatomía de la ciencia. Eh, o sea, el pintor Rembrandt está diciendo a los anatomistas, bueno, es verdad, vosotros ahora, ustedes ahora pueden lograr un conocimiento del cuerpo, que es un conocimiento sumamente detallado, un conocimiento científico, un conocimiento geométrico, es el desarrollo de la anatomía moderna, pero al mismo tiempo Rembrandt está diciendo hay un misterio dentro del cuerpo que no se puede ver gracias a la anatomía científica, y es el misterio de la singularidad. O sea, ustedes no se dan cuenta que este cadáver, que es el cadáver de un ladrón ahorcado, quizás tuviera dos manos derechas, y no tener una mano izquierda significa, desde el punto de vista moral, no tener una inclinación al crimen, ¿no? La mano izquierda siempre ha sido relacionada, ¿no? Antiguamente con el pecado, con el crimen, con el andar contra la ley. Entonces, Rembrandt está diciendo, yo tengo una mirada hacia el cuerpo que es una mirada importante, que no puede ser eh, sustituida totalmente por la mirada de la anatomía. De hecho, en esos años acontecían justamente en Ámsterdam unos unos eventos muy importantes. El primer telescopio refractor de que se tenga noticia estuvo en función en los Países Bajos en 1608.
También en los Países Bajos, el primer microscopio compuesto apareció en la década de 1620, menos de una década antes del ahorcamiento de Adrian Adriansson, la disección pública de su cadáver por el doctor Nicolas Tulp y su representación en la pintura de Rembrandt. Primero en Ámsterdam y luego en el resto de Europa, el ojo y la mano del pintor fueron desafiados no solo por instrumentos ópticos capaces de mirar lo infinitamente lejano y lo infinitamente cercano, sino también por una técnica óptica, la autopsia, que prometía revelar los secretos del cuerpo sin impedimentos. En la contraposición entre la vieja técnica visual y las nuevas, la pintura elabora una retórica de la opacidad, contrastando la retórica de la transparencia encarnada en el nuevo uso científico de lentes y bisturís y escalpelos. Desafiado en su primacía visual, Rembrandt recupera la dignidad de su arte mediante la organización de una escena visual irónica en la que los anatomistas confían tanto en su óptica científica que literalmente olvidan de mirar el cadáver, mientras que el pintor organiza la representación para que nosotros, los observadores, no podamos ignorar lo que los anatomistas pasan por alto ridículamente. Este cadáver tiene dos manos derechas. Es una lección de singularidad que se opone a las afirmaciones universales de anatomía, pero también es una lección moral. La pintura de Rembrandt sugiere implícitamente que solo mirando los complejos pliegues de la individualidad humana a través de la mirada metafórica y estriada de la pintura, ¿no? Diría Deleuze, en lugar de a través de la apariencia lisa y automática de la autopsia, que se descubriría el verdadero secreto del cuerpo. Bueno, ¿cuál es la relación con la pandemia? La trágica emergencia de la pandemia está obligando a la especie humana en su totalidad a enfrentarse con un peligro común, el de un virus que puede matar, muy contagioso, que no conoce fronteras de lengua, nación o cultura. En los tiempos rápidos de la urgencia, los mejores investigadores del mundo han producido vacunas que se están utilizando con el intento de limitar la difusión del virus. Muchos y muchas entre nosotros y nosotras, sino la mayoría, ahora llevan en sus cuerpos estas vacunas. Sin embargo, mientras los países más pobres del mundo encuentran enormes dificultades al vacunar su población, en el mundo industrialmente desarrollado se multiplican las dudas, las hesitaciones, las reacciones, hasta los antagonismos y las rebeliones. Muchos ciudadanos, muchas ciudadanas no quieren vacunarse, empujan los otros y las otras a no hacerlo, critican y hasta amenazan al personal médico y enfermero, acusan a los gobiernos de estar controlados por poderes ocultos que especularían sobre el miedo colectivo y acreditan fantasiosas teorías de la conspiración que circulan por las redes sociales digitales. Por un lado, la animosidad hacia las vacunas se explica en relación con los escándalos de la industria farmacéutica del siglo XX. Por otro lado, sin embargo, esta sospecha hunde sus raíces en una condición epistemológica mucho más antigua, la que esta charla ha intentado describir metafóricamente a través de la oposición entre, digamos, el microscopio del doctor Tulp y el bisturí, el bisturí del doctor Tulp y el pincel de Rembrandt. La ciencia moderna, a inclusión de la medicina, produce una modelización del cuerpo humano como tipo general, siguiendo la vocación universal de la ciencia occidental. A partir por lo menos del siglo XVII, la anatomía no se interesa de un cuerpo en particular, sino de los cuerpos, y esto al fin de conocer el cuerpo, o sea, el cuerpo modelo de la especie humana. Esta perspectiva de modelización universal ha conducido a resultados extraordinarios que incluyen la moderna producción de vacunas contra las enfermedades virales que amenazan la especie humana. Sin embargo, la progresiva numerización y geometrización del cuerpo ha descuidado una exigencia antigua de la antropología humana, por lo menos de la occidental, una disposición que nuestra digresión
hoy a través de las estéticas occidentales y orientales de la singularidad ha intentado poner en evidencia. En otros términos, la ciencia moderna, desarrollando el proyecto epistemológico de la filosofía occidental, nos sugiere que nuestro cuerpo no es que la instancia de un tipo general, un tipo que la medicina estudia desde siglos y que la farmacéutica intenta proteger de agentes nocivos. Las situaciones de crisis, sin embargo, situaciones de crisis sociales, pero también situaciones de crisis individuales, ¿no? Como por ejemplo descubrir que uno tiene un cáncer, ¿no? Que es una enfermedad desconocida o parcialmente desconocida. Situaciones de crisis, eh, sin embargo, cuando la ciencia y la medicina se enfrentan a amenazas desconocidas o solo perfectamente conocidas, despiertan unas preguntas antiguas. ¿Y si mi cuerpo fuera diferente? ¿Y si todos los cuerpos fueran diferentes? ¿Y si ninguna generalización pudiera capturar lo que acontece debajo de mi piel o debajo de la piel de mis niños? ¿No podría ser que debajo de esta piel el cuerpo que la medicina lee a través de sus esquemas esconde en realidad dos manos derechas? Hay que esperar que en el futuro también las vacunas serán producidas por los científicos y por los médicos y no por los filósofos y por los artistas. Sin embargo, estos últimos quizás tengan que seguir jugando el papel que en el siglo XVII Rembrandt jugó hacia la anatomía moderna. Una ideología muy antigua y muy potente, enraizada en la biología misma de la especie humana, empuja a sus miembros a custodiar el sentido de la singularidad. Nuestros rostros son todos distintos y por lo tanto es difícil aceptar que nuestros cuerpos sean al revés totalmente iguales, dotados de un funcionamiento estandarizado, objeto de una modelización y de una terapia homogénea. Ojalá, gracias a una nueva cooperación entre el pincel y el bisturí, los científicos y los médicos continúen utilizando sus microscopios, pero sin olvidar el pincel misterioso que especialmente en los momentos de crisis es útil a los seres humanos y en una opacidad general los empuja a dudar incluso de la ciencia y de sus generalizaciones. Gracias. Que suenen los aplausos, que suenen. Muchísimas gracias, Máximo. La verdad, un deleite, un deleite. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Creo que ayuda lo del teatro, lo bien cerquita, ¿no? Mientras van pensando alguna pregunta, yo voy a hacer la mía. La verdad que, digamos, nos queda más o menos claro a todos que la ciencia ha tenido que mirarse a sí misma para ver qué pasó, que dejó de responder a una situación como la de la pandemia actual. Ahora lo que expusiste, Máximo, me hace pensar qué está diciendo el arte al respecto, hoy. O de qué manera esto se va a proyectar en el futuro, así como ahora entendemos a través de Rembrandt la circunstancia de ese momento, de ese tiempo, cómo se expresará en el arte el hoy, la situación actual. Sí, no, es una pregunta muy interesante. Yo creo que nosotras, los filósofos, las filósofas, tenemos una posición muy difícil hoy en día, porque empezamos antes de esta charla con un homenaje a la duda, con una referencia a Ortega y Gasset, pero al mismo tiempo nos encontramos en la dificultad, en la situación muy difícil de estar rodeados por una sociedad que es sumamente dudosa y que es dudosa hasta volverse escéptica hacia todos, hacia todas, hacia todo, hacia la ciencia, por ejemplo. Entonces, por un lado, nos parece seguramente irracional una duda
irrazonable hacia el progreso científico, hacia la ciencia, hacia sus procedimientos. Y por otro lado, como filósofos, no podemos tampoco encorajar o apoyar una perspectiva totalmente acrítica hacia la producción cultural e incluso hacia la producción científica. Entonces ahí está la dificultad de la posición del filósofo, o sea, de no contribuir a las teorías de la conspiración, pero contemporáneamente de no contribuir al pensamiento acrítico. ¿Y dónde nos situamos nosotros? Porque, por un lado, bueno, mi compatriota Giorgio Agamben tiene una visión de la gestión de la pandemia, de las vacunas, de las mascarillas, del Green Pass, de los procedimientos de control, que es utilizada más y más por los que hacen circular en la sociedad teorías de la conspiración. Y por otro lado, no podemos al mismo tiempo eliminar totalmente cualquier duda hacia la manera en la que, por ejemplo, el cuerpo es visto por la medicina contemporánea, por la biotécnica contemporánea, por la biopolítica contemporánea. Totalmente. Y entonces estamos en un momento absolutamente crítico para nuestra disciplina, en el sentido que los filósofos no eran protagonistas del pensamiento público y nadie quizás escuchaba más los filósofos en las sociedades occidentales. Y ahora la sociedad pide a los filósofos una posición clara, pero esta posición clara todavía no existe, en el sentido que no se ha elaborado un pensamiento capaz de tener al mismo tiempo juntas estas dos exigencias de pensamiento crítico hacia el poder, por ejemplo, y de cultivación de la razonabilidad. Los que habían logrado eso en el siglo XX, lograr este equilibrio entre, digamos, la circulación libre de la palabra pública y la gestión razonable de esta circulación, ¿no? Habermas, por ejemplo, ¿no? En su pensamiento sociológico, Umberto Eco en su pensamiento semiótico. Por lo menos tenemos que repensarlos porque su pensamiento no se adapta más a la sociedad digital. O sea, donde la velocidad de la circulación de los pensamientos, de las ideas, de las palabras, de las mentiras, es tal que tendremos que cambiar también nuestras teorías de lo que es razonable en una sociedad, de cómo se construye un discurso razonable, de cómo se construye un discurso que no aparezca, de cómo se construye un sentido común, ¿no? Y los artistas seguramente son quizás los últimos que todavía cultivan un sentido de la singularidad, pero muchas veces lo cultivan al interior de un espacio que ya está totalmente dominado por un mercado. Entonces, donde las ideas incluso de oposición cultural que circulan son ideas que se venden, que se venden y que se compran. Y entonces, tienen un circuito muy predeterminado de posición al interior de la sociedad. Eso no para excluir los artistas, digamos, de esta difícil tarea contemporánea, pero sino para decir que quizás son los artistas filósofos o los filósofos artistas, no sé, que tienen, esta misión, la misión de construir una duda razonable, digamos, o una razonabilidad dudosa. Gracias, Máximo. María Beatriz. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, me encantó lo que escuché y la verdad que nos hace pensar muchísimo. Y en medio Perdón, de María Beatriz, te escuchamos muy despacito. Tuve problemas con el micrófono ahora. Ahora sí, ahora sí. Ahora.
No, decía que me hacía pensar y algunas preguntas, son muchas, pero voy a tratar de... yo pensando mucho como docente, ¿no? Hemos transcurrido con mucha angustia la docencia en estos 2 años, tanto en la universidad como en la provincia. Y muchas veces he pensado en esa, cuando vos hablabas de la inmovilidad del cuerpo, y yo pensé en la atrofia de la sensibilidad que hemos desarrollado, eh, esa capacidad que teníamos de empatía al sentir. Para mí la alteridad se construye siempre con los otros, pero con los cuerpos de los otros, con las manifestaciones de la existencia del otro, ¿no? Y bien la existencia en términos cuyianos, de cuya, sí, del estar siendo en ese momento con los otros. Y lo que yo siento es que esos, con esta virtualidad, sin ponerla en términos de demonio, esas diversidades que me permitían mirar, sentir, tocar de las alteridades, esos signos ya no son visibles, ya no me es muy visible el placer del otro, el dolor del otro, el sufrimiento del otro, la angustia del otro, que en el aula, a los que somos docentes de alma, lo captamos. Entonces es las clases con las cámaras, cuesta mucho que las cámaras se enciendan y obviamente vemos un recorte de toda su corporalidad incluso, de sus brazos, de sus piernas, de sus gestos. ¿Eso va a ser compatible con la virtualidad o con la tecnologización en avanzada, digamos? ¿O habrá otras formas de construir otras actividades? Sí, no, es una pregunta magnífica, es un comentario más que una pregunta. De hecho, va totalmente en la dirección de lo que está diciendo en mi charla. O sea, cuando hablaba de este mito de la pintura griega, hablaba de esto, pero desde una perspectiva diferente. O sea, en este mito está también la idea que en el arte el artista no puede controlar totalmente la materia. La materia tiene que ofrecer una resistencia que es también la medida del alcance del artista. Y entonces, de alguna manera, la imperfección hace parte de la relación entre el pintor y la materia. Pero esta misma imperfección, mutatis mutandis, se encuentra de manera infinitamente potenciada en la relación con el otro que pase por la materia. Ahora, la digitalidad, la dimensión digital no es que sea una dimensión inmaterial, o sea, la dimensión digital también tiene una materia, pero la materia que nosotros vemos en el mundo digital es una materia totalmente programada, o sea, es una materia que está totalmente bajo el control de la programación. Nosotros no podemos controlar nuestros cuerpos cómo se controla la exterioridad del mundo digital. Podemos entrenarnos muchísimo para dar una conferencia, por ejemplo, pero nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestra voz, nuestros párpados, todo va a actuar de manera por lo menos parcialmente incontrolable. Pero ahí está el valor social de la imperfección, o sea, encontrar a otro cuerpo y dejar que otro cuerpo encuentre el mío significa habituarse a la imperfección. Significa aceptar que yo no puedo programar al otro y que el otro no puede programarme. Y es por eso que Levinas, por ejemplo, establece en la cara y no en la pintura de la cara o en la fachada de un edificio, el bastión de la libertad y de la ética de la intersubjetividad, porque yo no puedo controlar la cara del otro y no puedo tampoco controlar la mía, o sea, es algo que me escapa, es algo que yo no puedo ver. Puedo verla en representaciones, en el mirador, en esta pantalla. Y lo que pasa en el mundo digital es que encarna un proyecto que es más antiguo, yo creo, que el mundo digital mismo, que es un proyecto de programación del humano, y por finalidades distintas. Pero es seguro que la pandemia no ha hecho que exaltar unos proyectos globales que ahora no quiero expresarme en términos de teorías de la conspiración, porque no hay
un personaje detrás, no hay un Estado detrás, no, hay una ideología detrás. Y la ideología que está detrás es una ideología para la que es mucho más convenable que nos quedemos en casa. Es mucho más convenable que compremos por Amazon. Es mucho más convenable que encontremos a nuestros amigos o nuestras amigas por plataformas digitales. Y no porque, digamos, detrás esté la idea de eliminar toda ocasión de rebelión social o política. No, este es un pensamiento un poco del siglo XX. Yo creo que detrás está la idea que cuanto menos nosotros encontramos a otros cuerpos, y cuanto más nuestras acciones son programables, son determinables. Es el encuentro con otros cuerpos que, de alguna manera, hace que la máquina no se pueda programar de manera... Cuando estamos solos, somos mucho más programables que cuando encontramos a otros individuos. Y es esto que creo que todavía no se entiende como límite de la educación online. O sea, dentro de poco, si seguimos así, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes utilizarán a los profesores un poco como se utilizan las series de Netflix. O sea, no aceptarán más que el profesor empiece de hablar y termine de hablar según su voluntad. Será la voluntad del consumidor de cursos, del consumidor de la lección, que va a decidir cuándo escuchar al profesor, durante cuánto tiempo, eliminando el aburrimiento, pero eliminando también lo que el aburrimiento expresa, que es exactamente la capacidad de tolerar al otro, a la imperfección del otro. Entonces, todo esto va en una dirección que personalmente considero trágica y a la que creo que habrá que reaccionar filosóficamente, pero también con una reapropiación de lo digital que enseñe su materialidad. Ahora, no es fácil enseñar la imperfección de lo digital porque nosotros no vemos la profundidad de lo digital. En su profundidad, lo digital, me parece que utilizó la palabra demonios, ¿no? Tiene unos demons, ¿no? Se llaman en lenguaje técnico, que son estos algoritmos que producen efectos en la superficie de la pantalla, por ejemplo, pero que no se ve, ¿no? Que fueron llamados así con un juego de palabras, con referencia justamente a la figura filosófica también, ¿no? del demonio, el demonio de Maxwell, el demonio de Descartes, y para explicar el hecho que nosotros vemos en la superficie de la digitalidad el efecto de muchos procesos que quedan invisibles. Y está en la profundidad de estos procesos que yo creo hay la posibilidad de ver la materialidad de lo digital. Pero solo los ingenieros pueden ponerse ahí. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de entrar en las, ¿cómo se dice?, la coulis, ¿no? El espacio que está detrás de la escena digital. Esto es totalmente invisible para la mayoría de los fruidores. Gracias, Máximo. Armando Enríquez, una pregunta. Hola, buen día, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Mientras escuchaba un poquitito tus reflexiones, me preguntaba cuál sería la posición que tiene ustedes respecto del transhumanismo, sobre todo, digamos, a partir de aquellas praxis científicas, tecnológicas que están ocurriendo, digamos, en el mundo. No sé, me refiero, por ejemplo, a lo sucedido en Hong Kong cuando un cientista, un médico, manipuló genéticamente a un par de gemelas, si no me equivoco, para inmunizarlas, digamos, del VIH y así configurar una nueva red, digamos, de humanización, ¿no? Esto que propone el transhumanismo, ¿no? Superar aquellas barreras que se suponen que son imperfectas, digamos, ¿no? Para congeniar, digamos, un ser humano perfecto según diapositivos, digamos así, por así decirlo, tecnológicos. No sé cuál será tu posición respecto de esta mirada.
Sí, no, es un fenómeno muy interesante que, bueno, es interesante desde el punto de vista filosófico, antropológico, también de la historia de las religiones, porque hay nuevas religiones, nuevas corrientes espirituales, sistemas de pensamiento, de creencias que se construyen alrededor de esta idea de, digamos, otorgar una forma de inmortalidad al ser humano, una inmortalidad que luego está concebida de maneras distintas y también que conlleva procedimientos distintos. Entonces hay religiones criogénicas, ¿no? Que apuestan sobre la posibilidad de congelar, ¿no? Hacia el futuro un cuerpo para que luego se pueda descongelar en un momento en el que la tecnología haya logrado una forma de inmortalidad del cuerpo, o también ideas que están más relacionadas a lo digital, o sea, la idea de transformar el contenido del espíritu, del cerebro, sus conexiones sinápticas en algo que se pueda exportar fuera del cuerpo. Y en todas estas utopias hay una idea de traslación que es muy interesante, o sea, una idea del tiempo también que es muy interesante, o sea, es siempre una proyección hacia un futuro que puede ser más o menos cercano, más o menos lejano, pero donde se concibe siempre el tiempo de forma rectilínea, o sea, como algo a lo largo de que se tenga que proyectar más adelante, en 2 siglos, en 3 siglos, en 2 milenios, una existencia humana. Y esto es lo que me interesa más, o sea, la idea que todos estos pensamientos utópicos estén relacionados a una idea del tiempo que no admite ninguna circularidad, donde esencialmente el ser la existencia biológica y cognitiva tiene que sobrevivir en el tiempo, ¿no? Eh, Esta es una opción ideológica, es una idea de la inmortalidad. Muchas culturas religiosas, predigitales, premodernas, han tenido ideas de inmortalidad, pero no siempre han sido ideas de inmortalidad relacionadas a esta proyección en un tiempo futuro. Ha habido ideas de inmortalidad relacionadas a una circularidad del tiempo, por ejemplo, a una idea ¿no? Del volver bajo otra forma. Y también, de manera más rara, unos pensamientos de la inmortalidad relacionados a una inmortalidad espacial y no a una inmortalidad temporal. O sea, yo no seré inmortal en una proyección hacia el futuro, sino me volveré inmortal en una proyección horizontal, no vertical, en el espacio, ¿no? Por ejemplo, volviendo a la Tierra de alguna manera. Eh, y el hecho que todas estas, o casi todas estas filosofías utópicas de una inmortalidad transhumana tengan como estructura temporal esta estructura de proyección hacia el futuro, me deja sospechoso. O sea, me parece que haya una coincidencia muy interesante entre una cierta idea del progreso y una cierta idea de la proyección de la inmortalidad en el pensamiento transhumanista. O sea, volvemos a una idea de la planificación, del proyecto, del controlar los recursos actuales para que puedan lograr efectos en el futuro. Volvemos también a una idea de eliminar supuestamente del cuerpo, de su funcionamiento, todo lo que pueda ser decadencia. Eh, pero el hecho de ver algunos fenómenos biológicos como decadencia es un resultado totalmente ideológico, es una proyección de una ideología que primero nos ha hecho pensar que las arrugas, por ejemplo, eran un signo de imperfección y no un signo de la edad.
He escuchado hace poco una conferencia aquí en Cambridge de una colega que está estudiando ideologías de la juventud en varios países del mundo, y hay países en el mundo que no son los países desarrollados, en África, por ejemplo, donde la gente quiere envejecer, quiere aparecer vieja, porque todavía la vejez está relacionada a una idea de sabiduría, de plenitud existencial. Entonces, nosotros hemos absorbido totalmente esta idea de la decadencia del cuerpo, y ahora la estamos rechazando. O sea, eh, la idea de mantener el cuerpo joven y luego de transformarlo en un cuerpo inmortal, eh, con todo lo que puede conllevar en términos de, digamos, eh, consecuencias sistémicas de la inmortalidad. Gracias, gracias Máximo. Viviana, cortita, porque estamos esperando la mesa. Bueno, muy bien, gracias. Gracias a ti, Bettina, a la universidad, a Máximo, que es una alegría siempre escucharlo. Yo me quedé pensando que pienso bastante mal hoy día, porque en realidad no sé si ven mi cara que está así hinchada. Me quedé pensando en el tema de la singularidad, y junto a esta idea que Máximo ha puesto en evidencia, nosotros mismos no somos a veces aquellos que preferimos negar nuestra singularidad en favor de una mentada, entre comillas, universalidad en la que de alguna manera pasamos inadvertidos. Desde la ciencia me es fácil verlo, porque desde la ciencia todos los seres humanos usamos las mismas prótesis, es más, las anhelamos. A ver, cuando una persona tiene un brazo cortado, necesita la otra mano y ay, se me está yendo. No sé si me escuchan porque se me fue la imagen. Sí, te escucho, te escuchamos. Entonces, me parece que nosotros por ahí de alguna manera vamos como entrando también en esa vorágine de lo científico por lo científico mismo, de lo tecnológico por lo tecnológico mismo, pero nos duele cuando de repente eso nos enfrenta como una realidad que es nuestra, pero que también es ajena. Es decir, me refiero, por ejemplo, a lo que decía hace un momento la profesora con respecto a lo que son las clases virtuales y demás. Es decir, yo por lo menos, si bien es cierto que tengo una conciencia plena de mi cuerpo, y también anhelo y añoro tener esa conciencia de los cuerpos de mis alumnos. Sin embargo, es como que de repente todos tenemos algo que le debemos a esto que no es la singularidad. Y nuestra singularidad se va perdiendo. Yo me pregunto, Máximo, si a través de tu experiencia en la filosofía, más allá de los filósofos del cuerpo, que realmente me han ilustrado muchísimo, Derrida, mismo Nancy, si a través de esa perspectiva del cuerpo, ¿no sería posible una reflexión que diera lugar a una universalidad? Es decir, que esa singularidad diera lugar a una universalidad, a un replanteo universal de qué somos, quiénes somos, cómo nos presentamos y por qué. Mucho más en este tiempo de pandemia, porque la verdad es que algunos lo hemos vivido muy de cerca, y entonces las restricciones dejan de ser las restricciones y pasamos a ser nosotros mismos las restricciones. Y lo tecnológico deja de ser lo tecnológico y somos nosotros mismos la tecnología. Y lo humano deja de ser lo humano y nosotros nos perdemos en ese mismo espacio, perdemos en ese mismo espacio nuestra humanidad.
no sé si realmente la pandemia no, y esto es como pregunta, no obliga a una mirada diferente desde la filosofía y en general desde las ciencias humanas todas, ¿sí? Rescatando ese valor de la singularidad que ha marcado, que me parece fantástico. Sí, no, te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho este comentario muy, muy profundo. Eh, la verdad es que la idea de singularidad es muy antigua y de alguna manera es una consecuencia también de nuestro ser biológico. O sea, mm, tenemos una apariencia que es una apariencia facial, por ejemplo, eh, que subraya la subjetividad, o por lo menos que da algunos elementos para pensar la subjetividad. Pero al mismo tiempo, dependiendo de la época histórica, de la etapa cultural, esta diferencia biológica se ha subrayado o se ha ocultado. Y, y el proyecto de la singularidad es un proyecto muy moderno. Eh, Ahora, lo que me parece absolutamente fundamental en tu comentario es que eh, nos probablemente durante la pandemia hemos apercibido de manera muy clara cuánto nuestra singularidad ya estaba en peligro. O sea, la singularidad de nuestra cara, por ejemplo, no está en peligro solamente porque se digitaliza, se vende, se compra, se puede robar, se puede cambiar, se puede transformar, ¿no? Sino también porque las condiciones en las que los individuos de los países, digamos, desarrollados, industrializados, viven, es una condición consubstancial no de singularidad, sino de solitud. El individuo contemporáneo esencialmente es un individuo solo, que está reconocido, cuyo rostro es reconocido por poquísimas personas. Entonces, se ha creado alrededor de esta condición de soledad, un proyecto de singularidad que ha sido también un objeto de intercambio mercantil. O sea, nos han vendido en el siglo XX la idea de celebridad, ¿no? Una idea que ha alimentado toda la historia del cine y que consustancial, ¿no? Con la historia de los medios de comunicación del siglo XX. Ser famosos, ser reconocidos es una manera, o ha sido vendida como una manera de eliminar esta condición de soledad consustancial a la situación de la vida en los conjuntos de vida modernos. Y las redes sociales digitales nos han dado la posibilidad de una celebridad hecha en casa, ¿no? Una celebridad cotidiana, una especie de Hollywood hecha en las plataformas, que costaba muy poco, que se podía vender muy fácilmente. De hecho, se vende sin que se tenga que gastar nada, porque se vende con publicidad, ¿no? En las redes sociales. Pero al fondo está esta exigencia de arrancar el individuo contemporáneo a su consubstancial soledad y vendiéndole un proyecto de singularidad que necesariamente es ilusoria. O sea, toda singularidad que se construye en el mundo digital es totalmente impermanente, es efímera, es destinada a ser destruida, desagregada en millones de discursos paralelos, en el caos digital. Y entonces, yo creo que no pase por ahí la posibilidad de solucionar este problema y de apaciguar este afán, ¿no? Que es típico de la modernidad. O sea, no es en el digital que vamos a dejar de estar solos.
Y en la pandemia nos hemos dado cuenta de manera muy violenta que la única posibilidad de no estar solos era fuera de lo digital. Ujú. Totalmente. Muchas gracias, Max. Gracias a ustedes. Bettina, el micro. Ahora, gracias. Nah. Bueno, lamentablemente tenemos que abandonar el tema, pero no me queda más que agradecer. Creo que todos los que estamos acá hemos disfrutado este momento, así que muchísimas gracias, Máximo. Muchísimas gracias a ustedes. Intentaré seguir un poco de las ponencias siguientes, pero aquí es otra hora, entonces... Ojalá podamos seguir escuchándote, ¿no? Sí, claro, y espero visitar pronto la Universidad de Jujuy y esta zona de Argentina que me parece magnífica, como otras zonas en este país maravilloso. Entonces, muchísimas gracias a ustedes.